se van a deleitar con la charla de Sebastián, como siempre. Agradecemos la presencia del señor director del complejo, el doctor Héctor Giraudo. Bueno, yo lo voy a dejar enseguida a él que se explaye. Sí. No quiere que gane. No quiere. Bueno, arrancan ellos. Arrancamos nosotros. Yo quiero contarles algo de un científico chino llamado Chang He, que vivió en el año 78 después de Cristo y era uno de esos mortales muy favorecidos que hacía absolutamente todo, pintaba, era escultor. Una de las cosas que hizo también fue ser astrónomo. Ejerció como astrónomo real bajo la dinastía An. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque su trabajo más famoso fue un detector de terremotos que perfeccionó en el año 132 después de Cristo, un poquito hace bastante tiempo. Asombró a la corte imperial con este dispositivo que podía detectar terremotos tan distantes que nadie cercano los sentía siquiera. Tenía forma, y esto lo busqué para vos, tenía forma de jarrón, no, estás hablando del coche, tenía forma de bronce al que se pegaron varias cabezas de dragones, cada una con una pelota también de bronce en su boca. Alrededor del pie tenía varios sapos de bronce con las bocas. Él adora el sapo, por eso. Si la máquina detectaba un temblor de tierra, una bola de bronce se soltaba automáticamente y caía en la boca de uno de los sapos. La posición del sapo en cuestión indicaba la dirección en la que procedía el temblor. En una famosa ocasión, una bola cayó sin que se observara un temblor perceptible, pero varios días después llegó un mensajero con noticias de un terremoto en Gansu, a 600 kilómetros, y en la dirección indicada por el sapo. A pesar de la brillantez de sus creaciones, es erróneo acreditar a Chang He con la invención del sismógrafo, porque su máquina detectaba los terremotos, pero no los medía. Entonces, el sapo era para vos. Soy fóbico esos bichos de porquería, por eso lo dije. Nunca me habían presentado con cosas que tenían que ver con sapos, pero está bien. Siempre en esta ciudad me pasan cosas raras. Por ejemplo, bañarte en una bañera de hay sapos, ¿por qué? Pero en realidad hoy vamos a... yo siempre arranco comentando alguna interna. Chicho me pidió el título de la charla muy pronto, hace muchos meses. Entonces agarré un título que pudiera resonar con lo que fuera, ¿sí? Y así surgieron historias perdidas en el cielo o algo así, de las cuales tenemos un montón, ¿sí? La astronomía, por suerte, tiene un montón de historias relacionadas a hombres y mujeres que se dedicaron a estudiar los cielos, a descubrimientos de casualidad, a otros estudios fallidos, a constelaciones que no existen, pero existieron, lo cual me resulta también bastante extraño, porque para mí siempre toda constelación es correcta, toda vez que miremos para arriba y nuestra imaginación invente un dibujito uniendo la cantidad o la cualidad de estrellas que querramos, habremos armado una constelación quizás tan válida como un escorpión, un cazador o una ballena, ¿sí? De hecho, hoy voy a tratar de repasar algunas cosas.
muy maleducadamente voy a hablar de algunas de esas historias que armaron los pueblos precolombinos en nuestra tierra. Es una maleducación, adelante de Cristina Dez, que es la que va a hablar mañana. Digamos, hablar de algo que tenga que ver con astronomía precolombina adelante de ella es una osadía. Pero en tal caso voy a contar alguna historia y voy a contar seguramente esa necesidad que hemos tenido siempre de vernos conectados con el cielo. ¿Sí? Los que estamos por acá ya seguramente no creemos demasiado en alienígenas ancestrales, no repasamos todos los domingos el horóscopo, pero entendemos que hay aún conexiones mucho más íntimas con ese cielo que nos rodea. Sabemos que aunque somos una parte muy chiquita, somos una parte de ese universo y, como dijo mi divulgador preferido, calculo que Carl Sagan es el de muchos de los que están aquí sentados, nuestro cuerpo incluso tiene ese recordatorio de polvo de estrellas que se generaron en alguna explosión de supernova y terminaron justo en una nube con el contenido de carbono suficiente como para que se armen estos bichitos que se preguntan ahora qué es ese universo y que por suerte todavía no tenemos la más pálida idea. ¿Sí? En definitiva me parece que es lo mejor de esa historia, el todavía no saber. ¿Sí? Por ahí los que nos gusta la ciencia nos deleitamos mucho más preguntándonos cosas que respondiéndolas. ¿Sí? Y cuando las respondemos, en tal caso no es que haya perdido la gracia, pero a sabiendas de que la historia de la ciencia ha sido una historia de equivocaciones, tampoco estamos muy conformes de sabernos, bueno, ya encontramos la última respuesta, no la vamos a mejorar. Sabemos que en el futuro seguramente aparecerá alguien que dé una mejor respuesta sobre eso que nos rodea. Así que tenemos un montón de historias perdidas en el universo. Esta sala no es para tímidos. Bueno, hay que arrancar adelante, es horrible, ya me pasó ayer a mí. Hagan una puerta allá al fondo, por favor, ¿no? Para los que llegamos tarde en algún momento. Muchos supondrán que se hace astronomía tan solo mirando el cielo. ¿Sí? Y en tal caso, los que nos gusta mucho la historia de la astronomía, sabemos que se hace astronomía viendo una vasija, viendo, bueno, desde luego un libro en cualquiera de sus formas, y desde hace mucho tiempo también aprendimos que se hace astronomía metiéndonos en cavernas, viendo esos dibujos que mostraban lo que los rodeaba a los pueblos que vivían ahí. ¿Sí? Y por suerte, en la antigüedad no existía esa cosa de que lo que los rodeaba eran los otros pobladores del lugar, los árboles y las plantas. Algo que hemos perdido, que yo siempre lamento, es que el cielo forme parte de nuestro paisaje. ¿Sí? Estos pueblos entendían que el cielo es parte del paisaje, como el río, el árbol, la montaña o los otros pobladores de un determinado lugar. Y cuando pintaban una escena de casa, también pintaban el cielo que tenían encima de ellos. ¿Sí? Acá algunas cuevas en Francia muestran constelaciones, muestran esos estudios que parecieran de los psicólogos actuales, esos que nos ponen una mancha y se dan cuenta que estamos absolutamente locos. Bueno, si están sentados acá en una semana del planetario, a todos nos ocurre lo mismo. Y es básicamente con algunos puntitos armar un dibujo. Y hay la curiosidad de que pueblos que supuestamente no tuvieron conexión alguna y que están muy separados en el globo, incluso están separados en tiempos históricos, han visto o han unido las mismas estrellas con los mismos dibujos. Aparece Orión en muchas culturas como un hombre, es más, como un gigante. ¿Sí? Aun cuando para mí no tenga nada que ver con una figura antropomórfica esas estrellas.
¿sí? Se parecen, a mi juicio, más a un moño, a un reloj de arena, a una mariposa, pero en definitiva poco me hace acordar a un hombre, como lo simbolizaron muchísimas culturas. El toro también es una de las culturas más antiguas que aparecen, y aparecen repetidas en un montón de culturas. Desde luego, las cosas más fáciles de asociar, ríos, para los chinos, de hecho la Vía Láctea sería algo así como el río que ellos tenían cerca y aparecía el reflejo en los cielos, igual que en Egipto con el Nilo y la Vía Láctea, casi como si fueran los espejos de lo más importante abajo y lo más importante arriba. Si nos vamos para el norte de nuestro continente, en Nuevo México más o menos, ¿sí? Encontramos una cultura muy interesante como son los Anasazi, en ese pueblo bonito del cañón. Encontramos un pueblo que tiene un montón de relaciones con esta astronomía que a nosotros nos interesa. Ya las formas de su construcción son bastante interesantes. Ese es más o menos el mapa, como para que nos ubiquemos dónde andaban estos muchachos, ¿sí? Acá las construcciones, que de alguna manera por ahí alguno que ha viajado por Perú encuentra una similitud con esos lugares de reunión, incluso hasta con una ágora griega, ¿sí? Esos sitios donde seguramente el mirar para arriba también era parte de la discusión. Y ahí aparece el primer paper que se escribió de astronomía, ¿sí? Difícil de transportar, está bien, pero esto está contando un fenómeno astronómico, ¿sí? Bueno, este está contando otro, así que vamos a cambiarlo. Esto está contando cómo en el año 1054 los Anasazi se encontraron con una estrella nueva en el cielo, ¿sí? No solo para los griegos el cielo era inmutable, como nos contó el profe Lanas ayer. Para casi todas las culturas el cielo no cambiaba demasiado, salvo los cambios estacionales, esos que nos ayudaban a armar un calendario. Yo suelo repetir que la astronomía nace para cosas muy simples, ¿sí? Había que encontrar esos cambios repetitivos en el cielo para saber armar un calendario, para saber armar cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo rezarle a algún dios para que no se me enoje. Era lo básico, ¿sí? Por desgracia, por ahí hoy la astronomía es otra cosa para nuestro imaginario y perdemos entonces relación con ella. Hay un trabajo muy lindo de Carmen del Puerto, una astrónoma del Observatorio Astrofísico de Canarias. Ella empezó a chusmear diarios y a revisar noticieros y a fijarse qué era la astronomía hoy. Allá por el 1650, esa pregunta se la hizo Huygens, ¿sí? Un astrónomo holandés, que no se nombró como no se entendió como yo lo nombró porque lo pronunció mal, pero Huygens debería haberle recordado a Holanda. Huygens decía que la astronomía era la Luna, la vida en Marte, porque ya ahí ya estábamos creyendo de que íbamos a encontrar marcianos, los anillos de Saturno, se hizo un poco de autobombo, porque los había descubierto él, y la Vía Láctea. En definitiva, para la gente que él le preguntaba alrededor, la astronomía era eso. Carmen del Puerto se lo preguntó hoy y dio que la astronomía son, para la mayoría, los agujeros negros, el Big Bang y el telescopio espacial Hubble, ¿sí? Nosotros creemos que la astronomía hoy son galaxias chocando, ¿sí? Agujeros negros, dos pulsas que giran cada vez más cerca y generan ondas gravitacionales. Bueno, eso mi vecina no lo sabe, pero en definitiva nos entusiasma eso de la astronomía. La astronomía es algo mucho más cotidiano, es el día y la noche, es un calendario, poner un palito en el parque que proyecte sombra y yo poder tener un rudimentario reloj. Eso, en tal caso, es la astronomía que nos ha acompañado por lo menos por 15.000 años.
de los cuales tan solo los últimos 400 y monedas es un telescopio para poner el ojo. ¿Sí? Así que en realidad, si asociáramos la astronomía con un telescopio, le estaríamos al menos errando a la estadística. ¿Sí? La astronomía ha sido otra cosa durante muchísimo tiempo. Y ahí que me cuentan los Anasazi, que había una constelación, Auriga, en el hemisferio norte, se parece bastante a una mano, y fue por muchos pueblos relacionada a una mano. Algunos incluso hacen una conjetura mucho más fácil, que es la firma del autor del paper. ¿Sí? Pero en tal caso es bastante probable de que sea Auriga, porque se dio en esa constelación lo que yo les voy a contar. Aparece también en ese pedacito de cielo la luna y una estrella nueva. Los Anasazi habían descubierto una supernova, cuando no tenían la más pálida idea de lo que era una supernova, pero parecía algo nuevo en el cielo. Eso lo vieron en China, ¿sí? Eso lo vieron en Japón, lo vieron en la India y lo registraron, ¿sí? Lo vieron en casi todo el mundo del hemisferio norte, salvo en Europa. Y en Europa había un montón de pueblos que miraban para arriba, allá por el 900 o el 1054, como exactamente fue esta explosión. ¿Sí? Y eso nos da una explicación. Seguramente en el mes y medio que esa estrella estuvo brillando, aproximadamente como 15 lunas llenas, como para pasar desapercibido, ¿no? Tengo una pelota de luz en el cielo que te permitía leer sin necesidad de luna. De hecho, es muy probable que Europa estuviera cubierta de una nube volcánica. ¿Sí? Y de hecho hoy se conoce un hipervolcán, que nunca nombro bien, pero está ahí por Nápoles, que es bastante probable que haya sido el responsable de que los europeos no hayan contado este descubrimiento que contó todo el resto de la humanidad. Los Anasazi también tienen ese dibujito, que si se le hace una foto en ultravioleta, queda algo parecido como lo que está ahí arriba en el margen superior izquierdo. Bueno, vieron un eclipse. ¿Sí? Están viendo cómo algo está tapando el sol. ¿Es un ovni o un eclipse? Alguna de las dos. A mí me gustaría suponer que es un eclipse, es más fácil. Esta luna se está interponiendo entonces entre el sol y nosotros, y estamos observando un relato de un fenómeno astronómico escrito en una piedra. También armaban construcciones sabiendo cómo se movían los objetos astronómicos en el cielo. Y el objeto astronómico más importante, que es el Sol. ¿Sí? Alguna vez en una charla acá mismo yo les mostraba alguna foto de una catedral medieval y les decía que eso era un observatorio. ¿Sí? Que a alguien se le había ocurrido hacer un agujerito en una pared por la cual pasara a determinada hora o un determinado día del año la luz del sol, y proyectada esa imagen en el suelo me armaba un reloj, un calendario, una posibilidad de cámara oscura, cámara fotográfica a nivel colosal, como para que yo pudiera mirar ese sol. Bueno, acá pasa algo parecido. ¿Sí? Seguramente esa ventana me está mostrando cómo el sol a lo largo del año se va moviendo por la pared de un extremo al otro, de un solsticio, que cuando a los Anasazi les arrancara el verano, hasta cuando a los Anasazi les arrancara el invierno. ¿Sí? Y pasando por la pared en puntos distintos del año todo el tiempo, salvo un punto que va a cubrir 2 veces, los equinoccios. ¿Sí? La única vez que el sol va a calentar uno de esos ladrillos un poco más que el resto. ¿Sí? Los 2 días cercanos al equinoccio, allá por el 20 y pico de marzo o el 20 y pico de septiembre. Y este quizás sea uno de los primeros
instrumentos astronómicos que hemos tenido. Es bastante conocido, no sé si lo has visto alguna vez, ¿sí? Así uno podría pasar por al lado y no nos llama demasiado la atención, son un montón de piedras, pero si miramos atrás vamos a ver la típica representación de los pueblos antiguos de muchas culturas del sol, una espiral, ¿sí? Así que aparecen un par de piedras, parece caprichosamente colocadas, y un sol dibujado en la pared de atrás. Y hasta ahí lo que vemos es, bueno, unos surcos nada más. A alguien se le ocurrió seguramente pararse al lado de estas piedras y ver si esas rendijas me contaban algo. Le terminaron contando algo muy interesante. En el verano, la rendija pasaba justo por el medio de esa espiral. Si esperábamos unos meses y llegábamos a las estaciones medias, al otoño o a la primavera, en realidad teníamos que me apareció una muesquita en un dibujo secundario, y la muesca, en vez de pasar por el medio, se me corría hacia la derecha. Y si esperaba invierno, en realidad el sol pasaba por entre medio de otras de las rendijas de esas tres piedras y me quedaba franqueado el dibujo por esos reflejos de sol, ¿sí? Tenía armado un calendario muy simple, ¿sí? Ecuatorial sería, un calendario ecuatorial, porque esas piedras entonces tienen la inclinación de la latitud del lugar. Seguramente no lo dijeron en esos términos, pero lo construyeron con esos conocimientos, ¿sí? De saber cómo tenían que ubicar esas piedras para yo tener entonces en ese dibujito simple en la pared un calendario, ¿sí? Si nos venimos para acá en el mapa, en la provincia de Mendoza, en el sur de la provincia de Mendoza, encontramos también relatos astronómicos. Encontramos que sus pobladores nos cuentan historias que quedaron ahí perdidas en el cielo. Esto es Cueva del Indio. Si alguien conoce la zona de Mendoza, está cerquita de San Rafael, ¿sí? La zona que vagamente conocemos algunos, vamos hace 15 años, todos los años por ahí, nada más. Y alguna vez en esos eventos que nosotros visitamos en abril, en el sur mendocino, hicimos una escapada a esa Cueva del Indio, ¿sí? Hasta ahí es una cueva, ¿sí? Hay un montón, por la propia orografía del lugar, hay un montón en la zona. Pero cuando uno llega, se encuentra con este... No vibra ahí el tipo, pero... cuando nosotros llegamos, al menos estaba ahí. A ver, este es otro de los muy buenos investigadores de la astronomía cultural que tiene Argentina, ¿sí? Entender, y esto me encantó para emparentarlo con quienes han disfrutado de la charla de ayer del profe Lanas, ¿sí? Que hablaba precisamente de algo que yo considero crucial, que es entender a la astronomía. Ya no lo abarquemos tanto como ciencia, acá nos importa la astronomía como parte de la cultura, ¿sí? No como algo superior, ni como algo distinto, sino como parte de la cultura, como uno disfruta de un concierto, de una pintura, de una escultura, también puede disfrutar de una explicación científica de algo. Y Andrés Rizzi es el nombre de este señor, que el único problema gravísimo que tiene es ser hincha de Huracán, pero por el resto está bien. Andrés estudia la astronomía de los pueblos que habitaron el sur de la provincia de Mendoza. Y ahí nos está contando que en esas piedras, bueno, vuelve a aparecer una representación de un sol. Probablemente, al menos según lo que él ha estudiado, esa especie de reloj de arena que aparece dibujadito ahí es una representación de la constelación de Orión. Aparece el río, pero lo más interesante es que aparece, si ven, ¿cómo marcaba yo?
Ahí no, ahí está. Veo una luz que se va agrandando y los bichos que se pegan un susto bárbaro, porque están disparando para todos lados. ¿Sí? Me está contando que algo empezó a agrandar de tamaño o de brillo, o de ambas cosas, y que provocó como una estampida en la población del lugar. En definitiva, cuando uno llega al lugar, encuentra una cueva que es producto de un desbarranque. ¿Sí? Y cuando han hecho los estudios en el territorio, están los contenidos químicos de que ahí cayó un meteorito. ¿Sí? Y en realidad me lo está contando esa historia de la piedra. ¿Sí? Claro, escaparon los choiques, escaparon los tipos, escaparon todos, ¿sí? Porque se le venía una piedra en la cabeza. Y eso es una historia contada en una cueva, ¿sí? De un fenómeno astronómico que ellos presenciaron. Hicieron cosas incluso más interesantes. ¿Sí? Si yo caminara por ahí, miro para abajo y lo único que hago es tratar de no pisar ningún agujerito de esos para no tropezar y caerme. Pero seguiría absolutamente sin prestarle demasiada atención. Como siempre relaciono al científico como un tipo curioso, Andrés y el equipo en el que trabaja vio estos huecos y le llamó la atención. Estos huecos son morteros, pero no el mortero que conocemos, que podemos tener en casa, chiquitito, para moler algo, sino morteros en piedras grandes, en la propia piedra del lugar. ¿Sí? Y hay un montón ahí. Por ahí, hasta ahí no le encuentran mucha relación. Pero esos morteros están con ese margen de error muy bien alineados a un grupo de estrellas. Y además tienen tamaños que están bastante coincidentes con el brillo de esas estrellas, de la constelación de Escorpio. ¿Sí? Lo que me está indicando este grupo de morteros, ¿sí? Ven que ahí tengo el rulito, ¿sí? Es la constelación del Escorpión. Y encontró que Andrés y el equipo en el cual trabaja encontraron un montón de constelaciones desperdigadas en una zona. Habían armado una carta celeste en el piso. Habían reflejado más de 15 constelaciones en el suelo. Y desde luego, si armás constelaciones del Ecuador para abajo, vas a simbolizar a la cruz. ¿Sí? No podés armar, digamos, es algo que nos llama mucho la atención, es fácil de observar, está siempre ahí. Los egipcios dirían que son parte de las estrellas que nunca mueren. ¿Sí? A lo largo del año tengo estrellas, constelaciones completas que van a aparecer o se van a esconder en el horizonte, y la cruz, junto con otras, las circumpolares, van a estar dando vueltas ahí, ¿sí? A mayor o menor altura, pero en definitiva nunca van a morir sobre el horizonte, por eso son importantes para nosotros. Ahí aparece la cruz, y en el mortero también aparece representada la cruz. Pero en el mortero aparece algo más interesante. Aparece el dibujito de la cruz, y aparece el mismo lugar donde habían hecho ese agujero del mortero. Hoy hay una remanente de supernova. ¿Sí? Hoy está esa nebulosa. Hace 10.000 años ahí había una estrella. La estrella que explotó para que nosotros veamos ese gas escapándose del lugar. Significa que los que hicieron esa constelación la hicieron antes de hace 10.000 años, y estaban viendo esa estrella hoy inexistente. Todos nuestros libros de historia dirán que hace 10.000 años nadie poblaba esa zona del sur mendocino. Y la astronomía nos acaba de demostrar que estábamos equivocados. ¿Sí? Algo tan
supuestamente lejano como el cielo, algo totalmente alejado de la historia de la humanidad, como la explosión de una supernova, nos acaba de contar cómo es la historia de los pobladores del sur de la provincia de Mendoza. ¿Sí? Es una historia que me parece increíble. ¿Sí? De hecho, me genera mucha admiración para quienes hacen ese laburo. ¿Sí? Me parece genial que podamos aprender de agujeritos hechos en el piso. ¿Sí? Que la astronomía es importante, más allá de armar telescopios cada vez más grandes, con mayor diámetro, que tengan mejor resolución y que lleguen más lejos. También tenemos un montón de cosas para aprender de agujeros en el piso, palos que proyecten sombra, o supuestas imperfecciones en las construcciones por donde pasa caprichosamente la luz del sol. Hay muchísimos mapas del cielo, pero probablemente pocos más lindos que este cielo estrellado del templo de Endera en Egipto. ¿Sí? Probablemente, bueno, el primer planetario que existió. ¿Sí? Si entendemos por planetario, un lugar, no sabemos quién es el director, lo estamos buscando, pero claro, de última, hacer un contacto estaría muy bueno, pero en definitiva, esta es la representación del cielo egipcio en el techo, con constelaciones bastante distintas a las que hoy conforman esos 88 dibujitos aceptados por la Unión Astronómica Internacional, pero tan válido como cualquier otro para esta cultura. ¿Cómo me gustaría? Una charla voy a venir así. Al menos el efecto sorpresa lo vamos a tener. Tengo que broncearme antes, pero en tal caso... Diría que pasarte un soplete que te quede. Algo así, ¿no? No llego, si no llego. Estos son los bogones, esto lo situamos ahí en la pancita de África, ¿sí? Más o menos por donde ahora anda el Congo, por ahí, ¿sí? Y los bogones, en sus relatos, yo les hablé de supuestos descubrimientos y a veces también cosas que la pegamos, ¿sí? En sus relatos hablaban de Sirio y hablaban de dos acompañantes que tenía esa estrella, ¿sí? Hace no demasiadas décadas que sabemos que Sirio es una estrella doble. Y todavía está en discusión si la acompañante de Sirio además tiene una enana blanca, ¿sí? Que sería, bueno, entonces juntas serían las dos acompañantes de Sirio. ¿Sí? Es imposible que los bogones supieran esto, pero en tal caso es una curiosidad muy simpática, ¿sí? De que aparezcan en mitos cosas que después terminan coincidiendo con nuestros descubrimientos. La astronomía, desde luego, ha servido para muchas cosas. También ha servido para descubrir cosas que estaban bastante más cerca que las estrellas. ¿Sí? Las estrellas nos han servido siempre para aventurarnos en el mar. Este quizás sea el de Pedro Reinel, el primer mapa de cartografía moderna armado en función de la posición de las estrellas. ¿Sí? Hay historias preciosas de cómo se ha utilizado la astronomía en la navegación. De hecho, acá debo sugerirles que compren el libro de una rosarina, de Andrea Costa, ¿sí? Que tiene un libro precioso de los caminos del tiempo, y en uno de los capítulos nos cuenta toda la historia de cómo la astronomía nos sirvió para poder ubicarnos en longitud. En latitud era fácil, ¿sí? En latitud, en tal caso, yo iba viendo la estrella qué tan baja estaba en el horizonte o qué tan alta, y me fijaba qué tan lejos estaba del ecuador, ¿sí? Y en definitiva ya casi tenía una regla, 1 grado
de diferencia en el cielo correspondía a tanto en la Tierra. La longitud, la diferencia entre los paralelos encima ni siquiera la misma, ¿sí? Era muy difícil de poder hacerlo. Incluso Galileo intentó meterse en competencias que promovían los reyes por la cosa lúdica de te doy guita, desde luego, te doy tanta plata si me resolvés el problema. Y Galileo incluso utilizó un método con sus lunas galileanas, las 4 lunas que giran alrededor de Júpiter que había descubierto él, para determinar la longitud. Y era muy exacto el método. El tema es, mirá en el 1600 y pico, arriba de un barco que se movía toda la luna de Júpiter, ¿no? De hecho no funcionó, por eso es impracticable, ¿sí? Perdón que te corte antes que me dispare. ¿Cómo era el título del libro de Andrés Roca? Los caminos del tiempo, que pueden encontrar en el hall instalado. Lo tienen. ¿Lo hicieron? Yo no tengo. Ese es otro tema. Después te hago 4 o 5 preguntas del libro. Ese es el problema de la longitud, ¿sí? En la latitud estaba la cosa bastante fácil, ¿sí? 111 kilómetros, incluso con sus moneditas, correspondían a 1 grado de latitud. Ahora, esos 110 kilómetros como un grado de longitud era solo en el Ecuador, ¿sí? Cuando yo me alejaba de esa línea, ya las cuentas no me dan, y había que buscar un método, ¿sí? De hecho, no sé si alguien alguna vez ha intentado utilizar un sextante. Un sextante, un instrumento también de navegación y astronómico, es bastante complejo. Yo no me quiero ni imaginar si tengo que estar en un barco que se me mueve y trabándome con las piernas para no morir en el intento de estar midiendo la altura de una estrella. Bueno, tener un catalejo en el 1650 para estar mirando la luna de Júpiter era aún peor, ¿sí? Así que en realidad había que resolverlo de algún modo. De hecho, ya el no poder orientarse muy bien cuando me aventuraba en el mar se había cobrado muchas vidas de todas las banderas, y entonces es el rey de Inglaterra el que arma una junta y ofrece esas 20.000 libras esterlinas para el que resolviera el problema, ¿sí? Galileo lo plantea con las lunas, hasta que aparece este señor, un relojero, ¿sí? Y arma un reloj, ¿sí?, que permitiera ir midiendo el tiempo que yo me alejaba de la costa en relación a la observación que estaba haciendo. O sea, si yo le ponía la determinante del tiempo, yo podía saber en qué longitud estaba. Y armó este reloj, que es el H1 por Harrison, ¿sí? Que es como el primer reloj mecánico de precisión que existe en la historia, ¿sí? Lo recontra bicicletearon a Harrison, no le pagaron nunca las 20.000. ¿Sí? No, que no me gusta el segundero, no, le armaron todas las historias. Sonó, ¿sí? Pero en realidad la ciencia ganó un instrumento de precisión que está siempre terriblemente ligado a la astronomía. Los que hayan tenido la oportunidad de visitar algún observatorio habrán bajado una escalera a una sala llena de relojes, ¿sí? Donde el tiempo es importante para una observación astronómica. Es más, en astronomía tenemos nuestro propio tiempo. No nos importa demasiado la hora de Argentina, de Francia o de Alemania, sino que tenemos el tiempo universal. Y lo da un observatorio, ¿sí? Lo da el observatorio de Greenwich, ¿sí? En Inglaterra. Ese me da la hora del mundo, o la hora de la astronomía. Cada vez que yo cuento haber hecho una observación, cuento en qué TU, en qué tiempo universal la realicé, para que esta pueda ser compartida, ¿sí?
la astronomía nos regala estas cosas también, ¿sí? Estos espíritus que hablaban en los cielos nórdicos. Pedazo de susto que se pegarían, ¿sí?, de ver esto. Digamos, yo hoy mataría por ver una, ¿sí?, pero sé que no me va a ocurrir nada extraño. El susto que se pegarían de ver cómo los cielos se teñían de colores. Estos espíritus se movían, ¿sí?, y encima silbaban. Las auroras, a veces, en algunas condiciones particulares, además tienen sonido, ¿sí? Hace poco en Facebook tuvimos un debate feroz de si las auroras se veían con esos colores o no. Ustedes dirán, pero está la foto. Bueno, la foto algo me está contando igual, ¿sí? La foto me está diciendo de que o le metió mucho watt el intendente de la ciudad al alumbrado público, ¿sí?, o las luces del lugar no son así. Quiere decir que esta foto está sobreexpuesta, ¿sí? Esta foto en realidad me está captando mucha luz porque lo que a mí me importa, que es la aurora, no es tan brillante, ¿sí? Y en realidad no importa muy bien si la aurora tiene color o no tiene color, el problema es el instrumento, ¿sí? Y cuando miramos una aurora la vemos con un instrumento astronómico bastante deficiente, ¿sí? Probablemente el primero de los instrumentos astronómicos, David ya sabe por dónde voy y se mata, que son nuestros ojos, ¿sí? Nuestros ojos tienen detectores raros, tienen de hecho dos detectores, ¿sí? Uno que detecta color, que andamos bastante bien con los conos, ¿sí?, pero los bastones que detectan el color, precisamente, no, es al revés, los bastones detectan la cantidad de brillo, ¿sí?, y los conos me detectan el color. Y los conos no son demasiado buenos, ¿sí?, de hecho son bastante menos que los otros. Y en definitiva, todos, por ejemplo, nos maravillamos con las fotos de astronomía, que muestra a alguien que sacó la imagen con un telescopio, y cuando con el mismo telescopio nos ponen a mirar, ¿sí se ve? ¿No les pasó que uno le agarra? Ese es el momento que uno se pone violento y lo quiere golpear, ¿no? No, yo lo veo en un documental. ¿Eso, Saturno? Sí, uno le empieza a explicar amablemente. Por ahí le pone un estúpido en el medio, pero le explica que en definitiva la luz de ese objeto estuvo viajando días, años, cientos de años o miles de años para pegar tu ojo, y eso es lo fantástico. Pero en definitiva, visualmente, la verdad, la foto del Hubble está mejor. Y la foto incluso que sacaron la semana pasada con ese telescopio que yo estoy usando está mucho mejor, ¿sí? Porque la foto que se sacó, seguramente la cámara estuvo expuesta a esa luz con algún artilugio, tiempo o computadora, como para agarrar mucha más luz que la que instantáneamente están sacando nuestros ojos. Así que las auroras tienen colores, tienen más de un color, tienen varios colores, dependiendo del elemento químico que hay en la atmósfera, pero muchas veces no son tan brillantes. Esto es en Islandia, así que yo quise agarrar algo más autóctono, ¿sí? Y esta foto va a formar parte del calendario internacional de la Asociación Mundial de Meteorología del año que viene, y fue sacada por Lucas Merlo, que es uno de los meteorólogos de base Belgrano 2 en la Antártida, ¿sí? Así que esa aurora es nuestra, ¿sí? Esa aurora es una captada de una base argentina, ¿sí? Una base meteorológica, que uno los odia, ¿sí? Cuando todo el tiempo en Facebook están publicando anoche vimos esto y te tiran la foto de las auroras, ¿sí? Y bueno, esta en particular es muy linda, ¿sí? En realidad esto tiene que ver con el oxígeno, así que las verdes van a ser las más comunes de observar.
pero hay rojas con un poquito de magnesio, hay amarillas. Hoy hay un montón, no sé cuántos son 20 y pico o 30 y pico los países que hay en América, ¿sí? Pero en la antigüedad tenemos una cultura muy clara, ¿sí? Que por suerte no supo de las fronteras que después nosotros armamos, y es la cultura andina, ¿sí? De hecho, los pueblos que son herederos de esta cultura, en este caso nos importa lo astronómico, son muy orgullosos de eso. ¿Sí? Yo me acuerdo hace algunos años me invitaron a un congreso en Colombia, y a partir de ahí ellos armaron un grupo de astronomía andina. Yo estaba desesperado con que me invitaran, y me dijeron: no, flaco, vos vivís contra el Atlántico, sos marplatense, de andino no tenés nada, participá en otro grupo. Y me discriminaron, seriamente, donde no pude trabajar en la astronomía andina por vivir en Mar del Plata. Quizás si hubiera vivido en Mendoza o en San Juan me hubieran dejado, ¿sí? Igual Argentina, y eso desgraciadamente no forma parte de ese grupo, ¿sí? Sí entienden como lo mismo esa herencia astronómica, cultural de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, ¿sí? De un montón de pueblos que pegaditos a los Andes vieron los mismos dibujos en el cielo, ¿sí? Esta similitud me encanta, porque haber visto un despelote en Sagitario es fantástico, ¿sí? Ver algo desordenado cerca de la constelación, que en definitiva hoy sabemos es el centro de la galaxia, es un acierto. Desde luego, cuando miramos hacia ese lugar, vemos más cantidad de estrellas, vemos más cantidad de gas y polvo. En definitiva, estamos viendo la pelota central de nuestra estructura espiral, ¿sí? Esa que no te voy a hacer parar, pero esa que tiene en la remera Miguel, ¿sí? Con una severa expansión del universo, que medimos claramente en 70 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿no? Es la constante de Hubble. En definitiva, bueno, a ver, tiene una remera didáctica y ustedes encima se quejan. Ese es el tema. Después vamos a mostrar la remera, Miguel. Tener dos estrellas tan emblemáticas como nuestra Alfa y Beta Centauro, en definitiva había que tener ganas para, con ese grupo de estrellas, ver un ser mitológico mitad caballo, mitad hombre, ¿no? Raro o producto de algún suyo narcotizante, alguna cosa, pero digamos, eso parecido a un centauro no es. Pero en tal caso, muchas culturas de nuestro continente lo vieron como los ojitos, ¿sí?, de una llama que, juro, cuando uno va a un buen cielo, la ve, ¿sí? Uno lo tiene que jurar, porque vivimos en Rosario, en Mar del Plata, adentro de una ciudad donde tenemos polución lumínica, donde me van a decir que fumé lo mismo para ver la llama, en definitiva. Juro que no, simplemente tuve la posibilidad de ir a uno de los mejores cielos del mundo, como es Atacama, y uno empieza a ver esas constelaciones oscuras, ¿sí? Empieza a ver un cielo que está poblado de unas 7000 estrellas, cuando el del centro de la ciudad de Rosario más o menos tiene 300. Es casi imposible distinguir las constelaciones que uno conoce, ¿sí? Porque ya Orión no son 7 estrellas, y algunas perdidas ahí en lo que alguno cancerea el escudo, ¿sí? En definitiva son miles, ¿sí? Y así cada uno de los lugarcitos que uno apunta la mirada. Rápido, muy rápido, esto va a estar buenísimo mañana, pero
¿Cómo ver una cruz cuando uno no conocía el catolicismo? ¿Sí? Algo me tiene que recordar de lo que yo tengo alrededor. Ese algo puede ser quizás la pisada de un bicho que anda dando vueltas por ahí, y en definitiva va a ser mi mejor imagen, ¿sí? de esas 4 estrellitas que están gobernando el cielo austral. Esto también es algo científicamente comprobado. En un montón de culturas de Sudamérica entendían que el yaguareté, en un eclipse total de sol, lo que hacía el yaguareté era comerse al sol. Y había que hacer mucho ruido, ¿sí? Para que el yaguareté lo escupiera. En todos los eclipses observados por pueblos precolombinos, después de hacer ruido, apareció el sol. Así que está científicamente comprobado que esto era así. El yaguareté se lo comía y después lo escupía por los ruidos que hacían sus pobladores. ¿Sí? En definitiva, ayer el profe Lanas nos invitaba ahí a movernos. Bueno, para mí va a ser moverse al norte, para usted va a ser moverse al sur, para vos también al norte, cuando tengamos en el 19 el eclipse de sol, ahí cruzando norte de la provincia de Buenos Aires y hasta Chile. Cuando uno estuvo en un eclipse, es muy fácil darse cuenta cómo es un evento que tuvo que sobrecoger a cualquiera que haya vivido ese espectáculo. ¿Sí? Este año, en febrero, en Camarones, estábamos todos lloriqueando. ¿Sí? Puede estar, no sabemos muy bien, si subiendo la temperatura o bailando reggaetón. Nos tuvieron 3 horas metiéndonos la municipalidad de Camarones reggaetón a full, que está íntimamente relacionado con los eclipses. Salvo cuando tuvieron el decoro de pararlo en el momento de esos 4 minutos que disfrutamos de, bueno, no se puede decir totalidad porque no fue un eclipse total, pero anularidad, de cuando uno ve el anillito de luz alrededor de la luna que está tapando. En definitiva, nosotros íbamos apertrechados con telescopios, con binoculares, todos ellos con su filtro, anteojitos, llevábamos termómetros para medir cuánto bajaba la temperatura en el momento de la anularidad, alguna estación meteorológica para complementar los datos, cuadernos de anotaciones, y en el momento de la anularidad nadie medía a nadie, estábamos todos solitarios, ¿sí? Estábamos sabiendo que esa relación que buscamos con el cielo se estaba dando precisamente de tener la suerte, ¿sí? La suerte de que en una luna que está inclinada 5 grados con respecto al ecuador terrestre, justo estaba entre medio del Sol y nosotros, en el momento que las órbitas de los dos se intersectan, que estábamos todos en el mismo plano, que la Luna es 400 veces más chiquita que el Sol, pero de casualidad cósmica está 400 veces más cerca, y que tienen el mismo tamaño en el cielo, y que entonces me estaba tapando la estrella para que yo pudiera disfrutar de ese fenómeno, ¿sí? En definitiva, eso es lo que hace que un montón de tarados viajen por el mundo a buscar eclipses, y ya estemos hablando del 19, y yo los invito el 2 de febrero del año 2027, que se da en mi ciudad, en Mar del Plata, ¿sí? Así que son 10 años nada más, si 20 no eran nada, 10 ya llegan, ¿sí? Y vamos a ver un eclipse total en el verano en Mar del Plata. Los mayas son geniales en un montón de cosas de astronomía, entre ellas haber observado y haberlo dibujado en esa pintura adentro de ese templo, un tránsito de Venus. Es otro tipo de eclipse. En definitiva, un tránsito es cuando un planetita pasa por adelante del disco del Sol, ¿sí? No lo asociamos con eclipse porque, lógico, tiene un tamaño angular que no me tapa toda la estrella. Pero en definitiva es una suerte de eclipse parcial, ¿sí? Con un tránsito así nació el Observatorio de La Plata, ¿sí? Cuando un montón de
de franceses quisieron venir a observarlo a nuestro país. Pero esa es otra historia. En realidad esta historia es de un grupo de mayas con mucha suerte. Estaban viendo el sol en un día nublado, lo cual tenían un filtro natural. Y pudieron detectar a Venus. Si hubiera sido tránsito de Mercurio, no les daba la vista. Pero Venus, en condiciones especiales de cielo, tiene la mínima resolución del ojo humano. Lo más chiquito que yo puedo ver es Venus pasando por el disco del Sol. ¿Sí? Y entonces pudieron, ¿sí?, en el año 1275 contarnos, en otro paper escrito en piedra, ese descubrimiento de un tránsito planetario. Este tipo a mí me encanta, ¿sí? Se llama Le Gentil. Le Gentil salió a ver un eclipse, ¿sí? Salió el tipo precavido, 15 meses antes. Así se hacían las cosas en la edad de Le Gentil, a finales del 1700. Nada de vieja, armar los bolsos que salimos. No, el tipo 15 meses antes, yo tengo que llegar con tiempo, voy a armar el campamento, que me sponsoriza me dé comida o plata para los 15 meses, un barco, toda la historia. Eso armó Le Gentil. Hermoso le queda además. Casi 4 meses después llegaba desde Francia a las Islas Mauricio. En marzo de 1761 se embarca en una fragata más chiquitita que la que había viajado para ir al lugar de la India específico donde se iba a ver el eclipse. Entre medio de todo el viaje, que había sido largo, su país e Inglaterra, que estaba ocupando el lugar, habían entrado en guerra. Así que Le Gentil no iba a poder pisar, porque iba en cana directamente cuando pisara. Vengo a ver el eclipse. No había manera de andar explicando esas cosas. Así que, después de todo ese periplo, se lo pierde. Se pierde el eclipse. Se queda mapeando la costa de Madagascar, explora un poco el océano, despunta su vicio de cartógrafo. ¿Por qué? Porque los eclipses vienen de a pares. ¿Sí? Yo voy a tener un eclipse igual, más o menos por la zona, unos años después. En definitiva, lo íbamos a tener en 1769, sin un tránsito desde Manila. Dijo, ya que estoy, ¿sí?, me quedo acá hasta el 69. Se debe haber hecho amigo de alguien, digamos.